Bueno, un montón de datos surgen de la elección de Santa Fe, ¿no? Y la verdad que no sé cómo ordenarlos porque son todos muy fuertes, así que empiezo de manera azarosa, porque perdieron las encuestas nuevamente, con lo cual todas las conclusiones que saquemos respecto a las encuestas que hay ahora para las PASO nacionales o para las elecciones de octubre, la verdad es que están muy relativizadas, muy relativizadas. Se hablaba de un resultado parejo en las internas de Juntos por el Cambio, con una leve diferencia dentro de lo que es el empate técnico a favor de Puyaro, y sacó 50% más votos Puyaro que Lozada. Es decir, que la relación de fuerzas adentro de Juntos por el Cambio, por lo menos en Santa Fe, está lejos de ser lo que decían las encuestas. Y si uno lo compara con Córdoba y otros lugares donde hubo internas de Juntos por el Cambio, en todas aparece en las encuestas mejor los halcones y después no se da ese resultado. Quizá porque los halcones son más intensos, ¿sí? Y tienen más fuerza en las redes, contestan las encuestas, en vez del otro por ahí está entre los que no contestan, que hay muchos que no contestan, pero puede estar pasando algo así. En principio las encuestas sirven para muy poco. Tampoco habían previsto semejante derrota, semejante catástrofe del peronismo en Santa Fe. Lo segundo es que sigue subiendo el ausentismo y el voto en blanco en el país, la no política, la antipolítica, que si uno la suma a la política de los halcones, que está en el borde de la democracia, ¿no? Corriéndose un poco para la no democracia, viendo lo que pasa hoy en Jujuy, habla de una situación muy problemática. En el mundo está ocurriendo, es un fenómeno que los analistas o los pensadores, si se quiere, hoy del mundo, remiten a la concentración del ingreso, a la insatisfacción democrática que genera la concentración del ingreso, la falta de poder entonces de los estados-nación frente a esas enormes corporaciones y una insatisfacción que aparentemente aumentó tras la pandemia. La derrota del peronismo, hay una derrota regional clara, que por ahí cuando el peronismo le va bien a nivel nacional se disimula un poco más, pero es un terreno perdido, todo lo que es el centro, todo el tema agropecuario. Y la verdad es que la 125 quedó un poco lejos, puede servir como semilla, como inicio de ese problema, pero si uno va al presente se mantienen las reglas del juego, es decir, los candidatos de Juntos por el Cambio prometen eliminar las retenciones. Y el gobierno peronista mantiene las retenciones iguales con un dólar alto que con un dólar bajo. Es decir, hoy el dólar oficial es bajo, 270 pesos, y sobre eso hay retenciones del 30%. Entonces el dólar que reciben el productor agropecuario es de 190 y pico. Qué lejos está de los 530 que vimos que cerró el paralelo el otro día. Y el productor agropecuario, el grande debe seguir ganando, el chico no lo sé, debe mirarlo ese precio, ¿no? Fundamentalmente porque después debe ahorrar como todos los argentinos en dólares. Entonces cuando le queda un peso, dice, bueno, yo recibí, se supone que recibí, no sé, $100.000 y cuando fui a comprar, compré 27.000. Y eso debe generar un enojo. Digo, para no irnos tan lejos, ¿no? Es decir, yo sinceramente me cuesta pensar que el que llegue elimine las retenciones. Puede ser, lo han hecho en 2015 lo hicieron, eliminaron trigo, girasol y maíz y bajaron la de soja. Bueno, claramente te cae más simpático alguien que elimina las retenciones y va a buscar esos pesos en un ajuste muy grande de gastos que alguien que te dice, no, mira, vas a tener que bancarte esas retenciones. Lamentablemente, desde que se obturó la posibilidad de la 125, que no hubiera solucionado esto, porque la 125 no tenía en cuenta el tipo de cambio, pero por lo menos era un poco más flexible y se podía haber avanzado en algún tipo de arancel a la importación que tuviera en cuenta todo y que también tuviera en cuenta que en algún momento dejara de ser un impuesto que no deja de ser distorsivo nunca, porque la verdad es que hay tantas cosas en juego. Digo, hoy vos, el exportador de trigo, por ejemplo, importa insumos, en muchos casos, al dólar MEP,
a 500 pesos y exporta a 190, digo, complica mucho eso. Y el tema de ver al campo como que es todo lo mismo, como que un tipo que puede producir, explotar 200, 300 mil hectáreas es igual a uno que tiene 100 hectáreas, porque todo es igual. A mí me parece que claramente es un encono que se va consolidando, ¿no? Porque siempre es igual. Este gobierno no hizo nada con eso, no cambió nada. Así que me imagino que eso es... Y es un regalo, es un hándicap que le entrega el peronismo a la oposición en cada elección demasiado grande. Provincias muy pobladas, que están perdidas. Y después lo otro es la derrota de Bullrich, porque, qué sé yo, después de todo el apoyo tan grande que le dio, hasta esa payasada así tipo Mascherano que le dio a Losada. Losada tomó su tono, la copió totalmente y pierde con un resultado muy contundente. Un Larreta que se sube al escenario y vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir que lo que él quiere hacer lo quiere hacer con acuerdos, y que lo que vale es saber gestionar. Claramente está hablando de Bullrich, que no sabe cómo decir inflación, deflación, hiperinflación, y que lo único que propone es orden a las patadas. Y es un lugar a donde tenemos que detenernos, porque hace años que Europa va a las elecciones pensando si gana la derecha o la ultraderecha. Bueno, por ahí dentro de Juntos por el Cambio hay una derecha y hay una ultraderecha, ¿no? Y así que hay que empezar a mirar esas internas con más detenimiento. La verdad es que el promedio de las encuestas lo da a Larreta abajo a nivel nacional, 3, 4 puntos, el promedio. Y ayer, como las encuestas están errando por tanto, ayer Larreta respiró un poco, ¿no? Habrá dicho, bueno, por ahí no es para tanto. Y si Bullrich sigue con ese discurso tan duro, cuando pierda Bullrich vamos a respirar todos. Porque una cosa es un gobierno que durante unos años tiene un sistema de mayor acumulación en detrimento del ingreso de los trabajadores, y otra cosa es Jujuy, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuyo candidato es el vice de Larreta. Pero que creo que son cosas que busca Larreta para complementar su personalidad. Cuando lo pone Esper, cuando lo pone a Pichetto, es demasiado obvio, ¿no? Que busca esas fórmulas, como cuando Macri para endulzarse la puso a Michetti, que era mujer y discapacitada, ya no sabía más qué buscar, ¿no? Para ablandarlo a él. Pero deja mucho, entre la parte de la política, la derrota del peronismo y la caída de los halcones, me parece que vamos a estar leyendo esto unos cuantos días. Pero tiene que ver con el péndulo que se ha armado en Argentina, en donde hay un partido del tarifazo y otro que le regala la luz para que calefaccione las piletas, o hay un partido de retenciones, pase lo que pase, y otro que elimina las retenciones. Digo pase lo que pase porque este año hubo sequía. Digo, cuando vos le das las mismas condiciones a un tipo que explota 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas, y a uno que explota 100, 200 hectáreas, vos pensá, ¿cuántos votos hay que tienen 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas? Muy pocos. Ahora, los que perjudicás, los que tienen 100, 200, 300 hectáreas, son muchísimos. Y lo que los ronda, sus familiares, sus amigos, sus pueblos, son muchísimos, ¿sí? Esos tipos tienen una sequía, y de lo poquito que salvaron, tienen un precio del dólar, que además comparado con el dólar que pagan con los insumos, posiblemente hacen que pierdan o que empaten. Entonces, por más que vos le digas, bueno, pero no pagás ingresos brutos, ese tipo no te puede ni ver. Ese tipo no te puede ni ver. O sea, porque bueno, el voto no es irracional. En el fondo tiene, ¿no? Algún fondo tiene. Sí. Y si eso fuera un año, bueno, pero si siempre es así, y no hubo una política que dijera, bueno, a ver, veamos qué hay acá, ¿no? ¿Qué sé yo? En una de esas fueron años en donde la guita se podía haber sacado de otro lado, en vez de ese lugar. Porque siempre se trata al campo como un todo, y no es un todo. O sea, el 2,8% de los productores agropecuarios, tomando en cuenta que se alquila, producen el 82% de la cosecha. Y el otro 90 y pico produce el 18%. Entonces vos te peleás con 300.000 productores que tienen, repito, su familia, sus amigos, sus pueblos, qué sé yo, y la verdad que el tema es con esos 2.000 productores, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años eso va haciendo que el mapa se cubra todo de amarillo.
Sí, y con una particularidad más, hago de pseudo Que te local. gane el 70-20, digo, es terrible. Sí, es terrible. Y con algo más, en esto me hago la pseudo local porque vengo de familia rosarina, con lo cual tengo bastante familia en Rosario. Algo más, digo, me parece en esto que es Patricia Bullrich hizo parte de su agenda la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo ha hecho siendo ministra y lo ha hecho ahora. Larreta llega un poco después a esa agenda y pierde esta paso Bullrich en el territorio central de esa disputa, que es justamente el narcotráfico. ¿Qué pasó en el medio? Lo desconozco, no tengo los elementos para saber por qué no entró ese todo o nada de Patricia Bullrich en el lugar en donde se está disputando el todo o nada fuertemente sobre este tema, pero pasó. Hubo un voto que no fue a quien a nivel nacional se está intentando instalar como la referente en esa temática. Bueno, Lozada seguirá viviendo en Nordelta, zafó de bueno, mudarse. verdad. Sí, me decían miti, que hacía Lozada. Igual también te sumo, ¿no? En el tema de la derrota, de quién perdió ayer por parte de la oposición, decían Patricia Bullrich, claramente la gran perdedora. Sí. Después profundizaremos un poco cuáles son las estrategias y qué es lo que quiere llevar cada uno, pero la lista de perdedores acá es enorme. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Luis Juez, eran todos detrás de Carolina Lozada y perdieron. Claro, yo no quisiera que me apoye Luis Juez. Lo tenemos, Artemio.